Hola, gracias por seguir acompañándonos en este viaje transformador a través de la serie ¿Quién es Dios y cómo es Él? Hoy continuamos con el episodio 6, los atributos de Dios, lo que Dios es y nosotros nunca seremos. Cuando una persona quiere conocer la identidad de alguien en Perú, suele acudir a la RENIEC para obtener estos datos. En esta entidad se registran información como su fecha de nacimiento, estado civil, huellas digitales, edad, estatura, entre otros. Estos datos describen a la persona mediante una lista de características particulares que permiten su identificación. A eso lo llamamos atributos o rasgos distintivos. De manera similar, cuando queremos conocer a Dios, también acudimos a una lista de características, pero en este caso no se trata de rasgos físicos, sino de cualidades espirituales que revelan su esencia. A eso lo llamamos atributos de Dios. Entre ellos están su santidad, inmutabilidad, omnipotencia, infinitud y fidelidad, los cuales nos ayudan a comprender quién es Él y cuán único es. En este episodio hablaremos de estos atributos, aquellos que pertenecen únicamente a Dios por su naturaleza divina, y también de aquellos que Él desea formar en nosotros como sus hijos. Somos invitados a reflejar su carácter. Si llegamos a conocer más y más cada uno de los atributos de Dios, nuestros corazones no podrían permanecer indiferentes. Estaríamos rendidos ante su presencia, abrumados por su hermosura, su grandeza, su amor incansable y su fidelidad que nunca falla. Cada nuevo descubrimiento nos revelaría una razón más para adorarlo, una dimensión más profunda de su bondad que deja sin palabras. En la medida en que lo conocemos, más lo amamos, y al contemplar su gloria, nuestra alma se postra en reverencia, reconociendo que no hay nadie como nuestro Dios. Dos puntos importantes a tener en cuenta. 1. Dios no es un ser compuesto. Una verdad fundamental es que Dios no está formado por partes. ¿Qué significa esto? Nosotros, como seres humanos, estamos compuestos de brazos, piernas, órganos, huesos, distintas partes que al unirse forman nuestro cuerpo. Pero Dios no es así. No es 10 kilos de eternidad, 5 kilos de justicia, 5 kilos de soberanía. No, Él no es la suma de partes. Es un ser simple, completo e indivisible. Esto significa que Dios es todos sus atributos a la vez y en su totalidad. Es decir, Él es 100% amor, 100% justicia, 100% santo. No hay división en su ser. Su omnipotencia es una omnipotencia santa. Su santidad es una santidad eterna. Su amor, un amor inmutable. Dios no simplemente tiene atributos, Él es sus atributos. 2. La diferencia entre Dios y nosotros. En Génesis se nos dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, lo cual es una verdad profunda. Sin embargo, hay algo que debemos tener en cuenta. Él es el Dios supremo, el creador, y nosotros somos sus criaturas formadas por Él. Como seres creados, dependemos completamente de nuestro Creador, mientras que Dios es el único ser que existe en y por sí mismo. Nuestra existencia depende absolutamente de Dios. Así como Él nos da la vida, también conoce el momento en que llegará nuestro fin en la tierra. Como dice Hechos capítulo 17, 28. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Nada está bajo nuestro control. A diferencia de nosotros, Dios no dice, en el ser humano yo vivo, me muevo y tengo mi ser. No, Él no depende de nadie ni de nada.
Dios no fue creado, es autoexistente. Su existencia no tiene origen ni depende de ningún otro. Él simplemente es. Una pregunta común que algunos se plantean es: ¿puede Dios crear otro Dios? La respuesta es no, a menos que se cambie por completo el significado de lo que entendemos por Dios. Un Dios creado no sería eterno, autosuficiente ni inmutable, sería una criatura dependiente y limitada. Por definición, no podría ser Dios. Por eso, Dios no puede crear otro Dios. Atributos de Dios: lo que Él comparte y lo que Él solo posee. En la Biblia, Dios se ha revelado a sí mismo por medio de atributos que describen su naturaleza. Para ayudarnos a comprenderla mejor, la teología los clasifica en dos categorías: atributos comunicables y atributos incomunicables. Esta distinción nos permite entender cuáles de las cualidades solo le pertenecen a Él y cuáles decide manifestar en nosotros como reflejo de su carácter. 1. Atributos incomunicables de Dios. Son aquellas características exclusivas de Dios que no pueden ser compartidas por los seres humanos. Estas cualidades pertenecen únicamente al Creador y subrayan su divinidad única. Ejemplos de algunos atributos incomunicables son: omnipotencia. Jeremías capítulo 37, versículo 27. Mateo capítulo 19, versículo 26. Poder absoluto. Dios tiene poder sobre todo lo creado. Él es Dios todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Puede hacer todo lo que concuerde con su voluntad perfecta. Omnisciencia. Salmo 147, versículo 5. Hebreos capítulo 4, versículo 13. El conocimiento total. Dios lo sabe todo, pasado, presente y futuro. Nada se escapa de su conocimiento. Conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú y yo podemos mentir a otros e incluso engañarnos a nosotros mismos, pero Dios es quien conoce todo, sabe lo que haces cuando estás solo, sabe tus necesidades. Omnipresencia. Salmo 139, versículos 7 al 10, Jeremías 23, del 23 al 24. Presencia en todas partes. Dios está en todo lugar, al mismo tiempo. No hay rincón del universo donde Él no esté. Siempre está cerca, aun cuando no lo sentimos. Él te ve, conoce cuando te sientas, cuando te paras, absolutamente todo lo conoce. Inmutabilidad. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Hebreos capítulo 13, versículo 8. No cambia, Dios es siempre el mismo. Sus promesas y carácter no cambian con el tiempo. Su fidelidad permanece para siempre. Eternidad. Salmo capítulo 90, versículo 2. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Sin principio ni fin. Dios no fue creado, siempre ha existido. No tiene fin, es eterno. Es el alfa y la omega, el principio y el fin. Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Génesis capítulo 17, versículo 1. Tiene toda autoridad y dominio. Nada ni nadie puede resistir su poder. Su poder sostiene y gobierna el universo. Autosuficiencia. Hechos capítulo 17, versículo 24 al 25. Salmo capítulo 50, del 10 al 12. No necesita nada ni a nadie. No depende de nadie para existir. Es la fuente de toda vida. No necesita sacrificios, ofrendas ni templos para ser Dios. Nosotros sí dependemos para respirar, para amar y ser amados. Dios no depende de nadie. Si nos tiene a nosotros es por amor nos da vida, por amor existimos. Soberano. Daniel capítulo 4, versículo 35.
Efesios capítulo 1, versículo 11. Tiene control absoluto sobre todo. Su voluntad se cumple siempre. Nadie puede frustrar sus planes. Gobierna con sabiduría perfecta y justicia. Trascendencia. Isaías capítulo 5, versículo 8 al 9. Salmo capítulo 97, versículo 9. Está por encima de toda la creación. Dios es más alto que todo pensamiento humano. Está separado de la creación, pero actúa en ella. Su grandeza sobrepasa todo entendimiento. Estos atributos incomunicables de Dios nos revelan cuán inmenso, glorioso y distinto es nuestro Creador. Él no se parece a nosotros, ni está limitado por nada. Es eterno, todopoderoso, omnipresente y soberano. No cambia, no necesita nada y está por encima de todo lo creado. Aunque estos atributos no los compartimos, nos invita a adorarlo con reverencia, a confiar en su poder y a descansar en su carácter perfecto. Conocer quién es Dios nos lleva a rendirnos con humildad y asombro ante su majestad, sabiendo que este Dios tan grande también nos ama profundamente. 2. Atributos comunicables. Son cualidades de Dios que Él transmite a sus criaturas en Él. Estas características existen en una dimensión absoluta e infinita, mientras que nosotros, como seres humanos, las poseemos de forma limitada y finita. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se refería precisamente a estos atributos. Todos los seres humanos estamos llamados a reflejarlos y con mayor razón quienes hemos sido salvados y adoptados como hijos suyos. Ejemplos de atributos comunicables son el amor, 1 de Juan capítulo 4 versículo 8, Romanos capítulo 5 versículo 8. Dios es la fuente y esencia del amor verdadero. Él ama incondicionalmente, incluso al pecador. Su amor se demostró en la cruz. Él no ama por conveniencia, no. Él nos ama profundamente. Su amor no es como el nuestro. Nosotros amamos a quienes nos tratan bien, a quienes son amables con nosotros, pero nuestro Dios no es así. Él ama a todos. Por amor nos dio a su Hijo unigénito. Por amor nos ha salvado. Por amor nos da vida eterna. Santidad. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Dios es puro, sin pecado ni mancha. Requiere santidad de su pueblo. Su santidad lo separa del mal. Él no tolera el pecado porque su santidad es tan plena. Por gracia, gracias a la obra de Cristo, nosotros hemos hecho santos y gracias a eso tenemos acceso a su santo trono. Por eso Él escucha nuestras oraciones y nos pide que vivamos en santidad porque Él es santo. Misericordioso. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 23. Mateo, capítulo 5, versículo 7. Por misericordia, Dios no nos da lo que merecemos. Eso es misericordia pura. En lugar del castigo que merecen nuestros pecados, Él nos ofrece perdón, restauración y vida. Por misericordia, hoy tienes vida. Su misericordia es inagotable y se renueva cada mañana. No se gasta, no disminuye y siempre llega como si fuera la primera vez. No solo la recibimos, también estamos llamados a vivirla en nuestras relaciones, decisiones y actitudes. Reflejar la compasión que Él nos ha dado es una forma de honrarla y multiplicarla. Justicia. Salmo, capítulo 89, versículo 14. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Todo lo que hace es justo y recto. Ama la verdad y detesta la injusticia. Nos llama a actuar con justicia y humanidad. Si Dios es justo, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a otros?
sabiduría. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Santiago capítulo 1, versículo 5. Su sabiduría es perfecta y eterna. Da sabiduría a quienes la piden con fe. Sus caminos siempre son los mejores. Verdad. Juan capítulo 14, versículo 6. Efesios capítulo 4, versículo 25. Jesucristo es la verdad encarnada. No hay engaño ni mentira en Dios. Nos llama a vivir en la verdad y hablar siempre con honestidad. Paciencia. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Es lento para la ira, da tiempo al arrepentimiento. Soporta nuestras debilidades con paciencia. Nos invita a vestirnos de paciencia unos con otros. Fidelidad. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Siempre cumple sus promesas. Es fiel, incluso cuando nosotros fallamos. Su fidelidad es eterna y digna de confianza. Humildad. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Mateo capítulo 11, versículo 29. Jesús humilló voluntariamente por amor. Dios no impone, sino que invita con mansedumbre a que seamos humildes. Nos enseña a aprender de su humildad y descanso. Estos atributos comunicables de Dios nos muestran que fuimos creados para reflejar su carácter. Aunque en nosotros estas cualidades son imperfectas y limitadas, el Espíritu Santo obra en nuestro interior para que día a día nos parezcamos más a nuestro Padre Celestial. Su amor, santidad, misericordia, fidelidad y verdad no solo nos transforma, sino que también nos llaman a vivir como testigos vivos de quién es Él. Cuanto más contemplamos a Dios, más comprendemos que nuestra verdadera identidad y propósito se encuentran en reflejar su imagen. Nuestro Dios es santo, majestuoso, precioso, único y fiel. Él nunca nos falla. Si conociéramos más a fondo cada uno de sus atributos, nos enamoraríamos aún más de Él. A lo largo de esta serie, continuaremos explorando con mayor profundidad varios de estos atributos, con el anhelo de conocer y amar más a nuestro Dios. Llamados a imitar a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. En este pasaje, el apóstol Pablo nos recuerda que todos los creyentes somos llamados a imitar a Dios como hijos profundamente amados por Él. Esta imitación no es superficial, ni se trata simplemente de hacer cosas buenas. Es un llamado a vivir como Cristo, con un amor que entrega, transforma y da vida. Ahora bien, los atributos comunicables de Dios, como la santidad, el amor y la justicia, no pueden reflejarse en nosotros por nuestras propias fuerzas. Solo el Espíritu Santo puede producirlos genuinamente en nuestra vida. Sin su obra en nuestro interior, cualquier esfuerzo humano que hagamos por parecernos a Dios se queda en la apariencia. Muchas personas dicen ser compasivos o buenas, afirman: yo soy una buena persona, no le hago daño a nadie. Hacen lo correcto, pero solo con quienes les agrada o les conviene. Sin embargo, Dios no nos llama simplemente a portarnos bien, no nos llama a ser buenas personas, tampoco nos llama solo a tratar bien a quienes nos tratan bien. No, lo que Él realmente desea es que su carácter se forme en lo más profundo de nuestro ser, que su honor, su justicia y su santidad broten como fruto natural de su presencia viva en nuestro corazón. El Espíritu Santo debe ser visible en todos aquellos que hemos recibido a Cristo y confesamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Es el Espíritu quien obra en nosotros, transformándonos día a día y guiándonos para que reflejemos la imagen de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Esta transformación continua no es opcional,
Es parte esencial de su propósito en nosotros, hacernos más como Cristo. En conclusión, los atributos incomunicables de Dios, como su eternidad, su poder sin límites, su soberanía absoluta y su carácter inmutable, nos recuerdan que Él es Dios y no hay otro como Él. Es eterno, santo y glorioso. Está por encima de todo lo que podemos imaginar, y eso nos lleva a rendirle adoración con asombro y humildad. Pero nuestro Dios también ha querido acercarse a nosotros a través de su Hijo y su Espíritu. Ha compartido con nosotros algunos de sus atributos: su amor que restaura, su justicia que transforma, su compasión que abraza y su fidelidad que nunca falla. Estos atributos comunicables no solo son parte de su carácter, sino que son también su anhelo para nosotros, sus hijos amados. Conocer quién es Dios no debe quedarse solo en nuestras mentes, debe tocar nuestro corazón y moldear nuestra vida. Él se ha revelado para que lo conozcamos, lo adoremos y lo imitemos. ¡Qué privilegio tan grande! Somos llamados a reflejar su carácter en lo cotidiano, en nuestras palabras, decisiones, actitudes y relaciones. Imitar a Dios no es una carga, es un llamado glorioso. Y no estamos solos en este camino. Su Espíritu es quien nos capacita, nos guía y nos fortalece para vivir en santidad, en amor, en justicia y en sabiduría. No es por fuerzas, sino por su gracia obrando en nosotros. Te dejo este desafío para hoy. Vive apartado del pecado, reflejando la santidad de nuestro Dios. Ama con generosidad como Cristo te amó primero. Busca actuar con justicia y rectitud, aun cuando nadie te vea. Toma decisiones guiado por la sabiduría que viene del cielo. Así como José brilló en medio de la oscuridad en Egipto, tú y yo también podemos reflejar la luz de Cristo donde estemos, en tu hogar, en tu trabajo, en la sociedad. Dios no nos ha dejado solos, nos ha dado su Espíritu y su palabra. Vivamos cada día para la gloria de nuestro Padre, que su luz brille intensamente en ti y en tu vida, y tu vida sea un testimonio vivo de que Dios habita en su pueblo. Con todo mi cariño, lo que puedo decirte es: ve y vive como un verdadero imitador de Dios. No será fácil. Este camino requiere rendición, mansedumbre y un corazón dispuesto a ser moldeado. Por eso, clama a Dios por humildad. Entrégale cada día tu corazón y permite que su gracia te libere de tu vieja naturaleza, de todo lo que ya no refleja su imagen. Dios ya se ha revelado. Él ha mostrado quién es y cuánto nos ama. Ahora la decisión está en tus manos. ¿Cuánto deseas conocerle? ¿Cuánto estás dispuesto a parecerte más a Él? Bendecido día, amigos en Cristo. Sigamos caminando con fe, firmes en cada promesa de nuestro Señor. Que su gracia nos sostenga y su luz nos guíe siempre.